Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutitos más para que terminen de llegar nuestros invitados y arrancamos el webinar. Gracias a todos por acompañarnos. Excelente, bueno, creo que vamos a empezar. Tenemos una agenda bastante completa el día de hoy y queremos asegurarnos de dejar suficiente tiempo para todas sus preguntas, así que vamos a empezar puntuales. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hace algunos meses iniciamos una serie de webinars para traer a nuestros clientes temas que, si bien siempre han sido importantes, se han vuelto aún más relevantes en los últimos meses. Hemos hablado de estrategia, hemos hablado de contabilidad, de sustancia económica, de migración, de rentabilidad. Hemos explorado un mundo de oportunidades y de retos como resultado de la pandemia que vivimos todos a nivel mundial. Hemos conversado sobre la nueva normalidad, lo que significa para nosotros como empresa, para nuestros clientes, para sus familias y para cada uno de nosotros de manera individual. Como muchos de ustedes saben, OMC está de aniversario y en estos 65 años hemos logrado evolucionar en base a las necesidades de nuestros clientes. Esto es algo que nos llena de orgullo y nos motiva a continuar desarrollando una plataforma en donde ustedes, nuestros clientes, encuentren todo lo que necesitan para lograr una planificación patrimonial exitosa. Esto nos lleva al tema del webinar del día de hoy, todo lo que debes saber sobre planificación patrimonial. Y es un tema que sin duda ha salido en todas las conversaciones que he tenido con nuestros clientes en los últimos meses. Con mucho entusiasmo les presento a nuestros panelistas del día de hoy. Primero tendremos a Aribel Magallón, que nos conversará un poco sobre los conceptos más importantes a tomar en cuenta para una planificación patrimonial exitosa. Aribel es abogada con más de 18 años de experiencia y tiene muchísima experiencia en materia fiduciaria. Luego tendremos a Maite Díaz, quien nos conversará sobre los servicios que ofrecemos a través de Private Client Services en OMC Group. Maite cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y tiene licencia de corredor de valores. Y por último, contamos con la participación especial como invitado de honor de nuestro gran amigo José Rodríguez. Gracias, José, por acompañarnos. José es uno de nuestros aliados estratégicos en asesoría de inversiones y tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Por más de 20 años formó parte del equipo de Citi Private Wealth Management, en donde se destacó como uno de los principales asesores de inversión. Luego José funda Art Group en Insignio Securities, basado en Miami, que es desde donde nos acompaña el día de hoy, y tiene muchísima experiencia con clientes en Latinoamérica. José, es un honor para nosotros contar con tu participación el día de hoy. Al final todos van a tener la oportunidad de hacer preguntas utilizando el Q&A en la parte inferior de sus pantallas. Y bueno, sin más, nuevamente gracias a todos por acompañarnos y le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Para los que no me conocen, Aribel Magallón. Para los que ya me conocen, pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a estar conversando un poquito sobre planificación patrimonial. Vamos a pasar desde el concepto, los elementos clave que vamos a requerir para tener una buena planificación, quiénes deben formar parte de nuestra planificación, qué beneficios me trae organizarme,
qué ejemplos o algunos ejemplos vamos a mirar de cómo se ve una estructura y cómo se ve a alguien que no está planificado, para que veamos como la pequeña diferencia. Igual va a ser algo sencillo, pero para que podamos notar las diferencias. Vamos a iniciar con qué es la planificación patrimonial. Y puede parecer tonto mirar inicialmente el concepto de planificación. Lo cierto es que estamos acostumbrados a pensar que cuando hablamos de planificación patrimonial estamos pensando en hereditaria, en sucesoria. Pero el concepto de planificación patrimonial realmente abarca una serie de conceptos adicionales y es mucho más amplio que solo la planificación sucesoria o patrimonial. ¿Qué es? La revisión y el análisis del patrimonio de una persona, en donde se analizan de manera global e individual los activos, las obligaciones, metas y estructura familiar, permitiendo organizar el mismo a través de un plan detallado para preservarlo, hacerlo crecer y transferirlo a la siguiente generación de forma organizada. Como podemos ver en esta definición, podemos encontrar que hay una planificación de la sucesión, por supuesto, de cómo va a llegar esos activos a la siguiente generación. Pero también hay que revisar cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos lograr a través de esta planificación. La estructuración del mismo patrimonio, lo que es la misma implementación de esa planificación patrimonial. Miramos también la parte financiera, qué activos financieros tenemos, en qué inversiones queremos concentrarnos, o si queremos diversificar, qué queremos hacer a nivel de inversiones. El tema fiscal, que es muy importante mirarlo en estos temas de planificación hereditaria, no es solo mirar lo que tenemos, sino las obligaciones que tiene ese patrimonio para poder preservarlo en el tiempo. Entonces, como podemos ver, sí cuenta con otra serie de elementos que no son únicamente la planificación hereditaria o sucesoria. Podemos también establecer, por ejemplo, un plan de retiro o de jubilación, previendo y organizándonos algunos años antes. Entonces, es un concepto que abarca mucho y va a depender mucho de qué es lo que queremos lograr a través de ella. ¿Qué elementos debo considerar para realizar una planificación efectiva? Este slide me encanta porque en verdad son muchísimas cosas las que miramos dentro de una planificación. Aquí estoy tratando de hacer como una síntesis de lo que se ve. Lo cierto es que cada caso es un mundo, cada familia tiene una serie de características particulares, de bienes en particular, que pueden modificar totalmente la estructuración que estemos haciendo. Entonces, vamos a mirar los elementos iniciales o vitales que no podemos dejar por fuera al momento de hacer una planificación. ¿Qué es lo primero que debemos ver? Y no lo podemos saltar por muy bobo que parezca. ¿Qué queremos lograr con esta planificación? Vamos a revisar nuestros objetivos. ¿A dónde queremos ir? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque es totalmente distinta a la planificación que yo voy a hacer para, por ejemplo, si tengo hijos menores de edad y yo quiero que el patrimonio llegue a ellos y haya un tutor y se vea por su educación y demás. Es muy distinto a que yo haga una planificación pensando en yo jubilarme. Y es muy distinto a qué planificación voy a hacer si, por ejemplo, tengo un negocio familiar en donde lo que estoy planificando es la entrada de las siguientes generaciones a ese negocio, a esa empresa. Entonces, dependiendo de lo que queremos lograr, nuestra estructuración va a ser totalmente diferente una de otra. Nuestra planificación puede variar muchísimo en base a lo que queremos hacer. Por eso es que es lo primero que debemos mirar. ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero ir? Puede que haya una combinación de temas. Puede que yo quiero en efecto que llegue a mi familia, los activos, una vez que ya yo no esté, pero a la vez también quiero cuidar porque pues, hay un hijo con alguna discapacidad, y de pronto también quiero ver mi plan de jubilación y retiro, mi salida de la empresa. O sea que podemos tener una combinación de objetivos que van a marcar las pautas iniciales sobre las cuales vamos a hacer nuestra planificación. En segundo lugar, una revisión detallada del patrimonio. Por supuesto que tenemos que ver qué tenemos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos que ver si en efecto dentro de nuestro plan está hacerlo crecer, porque si ya estamos de pronto jubilando y decimos, bueno, no es tanto hacerlo crecer, es que me alcance, que podamos vivir bien por el tiempo que tengamos y que esto llegue a mis hijos o a mis nietos. Sin embargo, tenemos que ver qué tenemos hoy en día. Dentro de ese patrimonio que tenemos hoy, tenemos que mirar varios elementos que pueden cambiarme totalmente mi planificación. La ubicación de los bienes, por ejemplo, es un tema vital. ¿Por qué es tan importante la ubicación de los bienes? Porque no es lo mismo tener un apartamento en Panamá que tener un apartamento en Miami o en Nueva York, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las leyes de cada uno de estos países son totalmente distintas una de otra. Los impuestos que se pagan por ese activo, por ese bien, en cada uno de estos países son totalmente distintos. Las obligaciones que tiene ese inmueble en cualquier materia son distintas. Puede que hayan algunas similares, pero
tenemos que tomar en consideración todos esos detalles al momento de planificar. Y la simple ubicación del bien puede dictarme que requiera una planificación particular para ese bien. El tipo de bien, por supuesto, porque no es lo mismo planificar para una cuenta de inversión únicamente que planificar para bienes inmuebles, para propiedad intelectual, para bienes muebles, autos, por ejemplo. Hay que mirar qué tipo de bienes tenemos para ver de qué manera se van a organizar. Y el valor de los bienes, por supuesto, porque si hay bienes que no valen tanto, de pronto uno podría considerar una herramienta o un vehículo de planificación distinto sobre otro, tomando en cuenta el costo que pueda tener el vehículo de planificación. Entonces el valor de los bienes también es muy importante. La situación familiar, que por supuesto que hay que mirarla, es sumamente importante, porque ninguna familia es igual a la otra, por mucho que nos parezcamos y por mucho que a veces queramos hacer la misma planificación que hizo mi hermano o mi primo o mi amigo con el que juego golf. Él le funcionó este trozo de Groenlandia y le va a quedar buenísimo a mi familia también. Lo cierto es que no es la idea es revisar cada uno de estos elementos, porque en efecto, cada familia es distinta, cada patrimonio es distinto, cada objetivo o meta es distinta. Entonces, dentro de la situación familiar vamos a mirar, por ejemplo, las residencias fiscales. ¿Dónde son residentes fiscales los beneficiarios o mis familiares? Porque puede ser que estamos todos en Panamá, o estamos todos en Colombia, o estamos todos en México. Sin embargo, tenemos un hijo que se fue a estudiar a Estados Unidos y se quedó por allá, o otro se fue para España, otro está en Alemania. Y claro, hay que mirar estas residencias fiscales porque cada una de ellas tiene distintas implicaciones que me pueden variar mucho cómo esa persona recibe ese patrimonio. Y si le afecta o le impacta de manera negativa recibir un patrimonio que yo, con toda la mejor intención del mundo, le quiero dejar a mis hijos, resulta que voy a causarle un detrimento o que le voy a causar un dolor de cabeza. Entonces, por eso es tan importante mirar las residencias fiscales de las personas que van a estar dentro de la estructura. Las edades. Como les comentaba, no es lo mismo planificar cuando uno va a tener que entregar el dinero o los bienes a adultos, personas profesionales que ya tienen un nivel de madurez, versus jóvenes, adolescentes o universitarios o niños. Hay mucha diferencia entre cómo se estructura para uno o para otro. Hay necesidades distintas en cada una de esas estructuras. Entonces, mirar las edades es muy importante. La situación económica, evidentemente, de la familia. Si hay múltiples matrimonios, es un elemento muy importante, especialmente cuando se tienen hijos de un matrimonio y hijos de otro, porque estos temas particularmente pueden traer conflictos en algunas ocasiones. Entonces hay que mirar esto que quede muy organizado. Los regímenes económicos matrimoniales, por supuesto, cada país tiene su régimen en particular, tiene sus regímenes con sus reglas muy especiales, entonces debemos prever que no vayamos en contravención de lo que estos indican. Estos son algunos de los elementos de la situación familiar, sin embargo, pues estoy segura que trabajando con la familia siempre salen más temas a relucir. Las obligaciones del patrimonio. Se suele pensar que cuando estoy planificando me voy a enfocar exclusivamente en qué tengo. Lo cierto es que tengo que mirar también cuáles son las obligaciones de mi patrimonio. Tengo que ver qué impuestos paga ese patrimonio hoy en día, qué impuestos va a pagarse con respecto a las transferencias que yo vaya a hacer, tanto a los vehículos de planificación, si es que aplican, como a los beneficiarios, una vez que haya que distribuir esos activos. Entonces eso es importante mirarlo para que no haya un detrimento tan grande en el patrimonio al momento que vamos a hacer esas transferencias. Por supuesto que las deudas, el patrimonio pues tiene que poder cubrir con las deudas, tenemos que poder prever sobre ellas. No podríamos, por ejemplo, transferir un bien que está bajo algún tipo de gravamen, podríamos incurrir en un fraude de acreedores, por ejemplo. Entonces tenemos que cuidar mucho también de cuando tenemos deudas, cuando tenemos gravámenes sobre los activos, si hay juicios andando y que no podemos disponer de esos bienes, eso también hay que mirarlo. O, por el contrario, de la manera en la que estamos haciendo las transferencias, evitar problemas, evitar que, por ejemplo, nos indiquen que estamos en un fraude de acreedores. Entonces es muy importante mirar las obligaciones que tiene ese patrimonio. Y por último, y no menos importante, la educación y la comunicación. ¿Por qué son importantes la educación y la comunicación? Porque recordemos que este no es el pan de cada día de todos nosotros. Si bien es el mío y es el de muchos de nuestros asesores y nuestros colegas con los que trabajamos, el de nuestros clientes, el de ustedes que están haciendo la planificación, puede que no lo sea. Y ustedes tienen que poder entender las estructuras que están armando. Y si bien nos tienen que creer, pues nosotros los abogados y los que estamos estructurando hacemos pues la mejor gestión posible,
para lograr los mejores resultados, sí tienen ustedes, que son los responsables de ese patrimonio, que entender las estructuras que están montando, que entender lo que se está haciendo. Y no solo ustedes, también sus familiares, los que van a recibir un beneficio de esa estructura. Igual la comunicación, de preferencia que se comunique a los beneficiarios, si están por supuesto en edad y si es posible, de que se tiene esta planificación, quiénes son tus personas de contacto el día que no esté, dónde están esos activos, a quién hay que llamar, a quién hay que recurrir. ¿Qué puede pasar si yo no tengo una buena comunicación? Ni Dios lo quiera, yo falto, y mis familiares que están en medio de una crisis, en un momento difícil, en ansiedad, no saben a quién acudir, no sabes con quién hablar, no sabes qué activos tenía. Uno no sabe pues qué tenía tu papá, a dónde está, habrá cuentas, dónde estarán las cuentas. Si yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Uruguay y yo nunca lo comuniqué y nadie sabe que yo la tengo y resulta que los contactos que tenía el banco ya no son. Entonces, ¿cómo ubicas ese bien? Entonces, es muy importante que haya comunicación. Si bien no queremos hacerla de pronto en vida, porque pues, no queremos que haya ningún tipo de conflictos o problemas, podríamos dejar instrucciones, una guía a mano para que se pueda acceder a los activos y se tenga acceso también a los asesores que nos apoyaron. Eso es con la educación. Y por último, que no está dentro de los puntos, porque en realidad aplican para una persona que ya ha realizado una planificación, es revisar con cierta periodicidad lo que tenemos. ¿Por qué es tan importante revisar cada cierto tiempo lo que hemos hecho? Porque resulta que las leyes cambian, los tiempos cambian, las obligaciones cambian, nosotros mismos cambiamos, podemos querer añadir activos, podemos querer sacar activos, de pronto tenemos más nietos, de pronto tenemos más hijos, de pronto hay divorcios. Entonces, esto está en constante evolución, en constante cambio. Puede ser que por 2 años se me olvidó porque pues, estaba muy ocupado con mi negocio que está creciendo y nos está yendo muy bien y resulta que no pagué las anualidades y la estructura no está vigente. Entonces estoy pensando que tengo todo listo y que estoy preparado y resulta que estoy dejando un poco de dolor de cabeza porque pues esto no está como debe ser. Entonces es importante mirar cada cierto tiempo qué hemos hecho, especialmente si ya han pasado algunos años. Ustedes definen cada cuánto tiempo lo quieren hacer, pero pues yo no dejaría pasar más de 2 años sin mirar que todo esté en orden. Ok. ¿Quiénes deben formar parte de mi planificación para obtener los mejores resultados? Cuando nos referimos a quiénes deben participar es porque se trata de un equipo multidisciplinario. Esta planificación generalmente no la hace una sola persona, sino que hay un equipo multidisciplinario que nos apoya con la preparación. Usualmente están los asesores financieros, que son los que tienen, por ejemplo, todas las cuentas de inversión y tienen todo el manejo de nuestras inversiones. Están los abogados o asesores tributarios que juegan un papel vital dentro de una planificación. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos son los que van a velar, porque en cada uno de los países donde yo tengo una residencia fiscal o donde están los activos ubicados, o que me vayan a impactar de manera tributaria, cualquier cambio o modificación que yo vaya a hacer a mis bienes, ellos son los que me van a decir, este es el camino que debemos seguir, esta es la mejor manera de hacerlo. Entonces, los abogados o asesores tributarios son muy importantes y por eso siempre recomendamos que se tenga una asesoría y que no pensemos que porque le funcionó a mi papá, porque le funcionó a mi mamá, porque le funcionó a mi amigo, me va a funcionar a mí exactamente igual, porque nuestras situaciones cambian y precisamente son los abogados o asesores tributarios los que van a mirar ese detalle. Van a estar los contadores, en los casos especialmente cuando hay empresas, familiares, los contadores que son los que van a ver cómo se impacta el patrimonio, los números, con cualquier cambio que nosotros vayamos a hacer, aparte de que suelen ser también de confianza de las familias. Y los expertos en estructuración, en este caso somos nosotros, OMC, que pues brindamos servicios a administradores profesionales, ya sea como consejos fundacionales, como trustees, como fiduciarios, y proveedores de compañía también, por supuesto, agentes registrados que también podemos apoyar con eso en OMC. Por último y no menos importante, la familia. ¿Por qué le pongo un asterisco? Por lo que comentaba anteriormente, que pueden haber casos en donde pues, uno no se sienta tan cómodo involucrando a la familia dentro de la planificación. Puede hacerse una planificación sin la familia involucrada, únicamente quienes están aportando los bienes. Sí se puede, la realidad es que sí se puede. Lo ideal es que la familia participe en la medida de lo posible y siempre cuando hayan, por ejemplo, negocios familiares, sí va a ser vital la participación de la familia, porque ahí sí estamos hablando de organizar un negocio familiar para que entre una siguiente generación dentro de ese negocio. Entonces, esa transición sí vamos a requerir de la familia para poder hacerlo. Por eso le pongo el asterisco porque es opcional, sin embargo, pues
La sugerencia en la medida de lo posible es que sí se tenga, porque eso le da más tranquilidad a todos y todos estamos en la misma página, todos saben lo que está sucediendo. Ok, este es un escenario muy sencillo. Maribel, disculpa, te voy a interrumpir un Claro, momentito, porque claro. tenemos una encuesta muy interesante para nuestros participantes que está relacionada con el tema. Vamos a lanzar una pequeña encuesta. Por favor, escojan sus respuestas. La encuesta dice, ¿cuántos de ustedes consideran que tienen su patrimonio planificado y organizado? Pueden escoger entre estoy planificado, estoy parcialmente planificado, estoy planificado pero debo actualizar o no he planificado aún. Así que vamos a darles unos momentos para que escojan sus respuestas. Por favor, voten para poder tener los resultados. Vamos a ver. Wow, miren qué interesante. Muy interesante. Tenemos aquí. Tenemos una mayoría no planificada. Muy interesante. Un 59% de los participantes no ha planificado aún. Y un 21% está parcialmente planificado. Solo un 8% considera que está planificado y algunos tienen que actualizar. Miren, así es que veamos lo que Aribel nos va a comentar ahora para que vean y tomen nota. Perfecto. Y vamos entonces a entrar con dos escenarios sencillos. Obviamente pues no podemos hacer una planificación completa, nos tomaría horas aquí conversar sobre eso. La verdad que es un tema muy amplio. Pero pues mirando un panorama sencillo, estamos frente a una familia, son dos esposos panameños, tienen activos en Panamá. Como podemos ver, tienen pues residencias, tienen cuentas, obviamente aquí no está todo el detalle, pero es para ilustrar, y tienen una sociedad de BVI que tiene una cuenta de inversión en Miami y tienen una sociedad de Panamá que tiene un negocio operativo en Panamá. ¿Por qué aquí digo que no estoy organizado? Y este ejemplo lo traigo a colación porque me pasa mucho en el día a día que me encuentro con estos escenarios en donde el cliente me dice, no, ya yo tengo 2 sociedades, yo estoy súper. Yo le digo, bueno, tiene una parte de la planificación hecha, porque en efecto está muy bien que tenga esas sociedades y creo que luego mi compañero José les va a comentar un poquito sobre por qué, por ejemplo, para la cuenta de inversión en Miami está buenísimo contar ya con la sociedad. Sin embargo, eso no implica que tenga una planificación sucesoria. El hecho de que yo sea accionista directo de una sociedad de BVI o una sociedad de Panamá no implica que yo tenga una planificación sucesoria sobre esas acciones. Entonces, por esto este ejemplo me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa en un caso como este? Pues en el caso de Panamá voy a tener todo mi patrimonio en un proceso de sucesión intestada. Pues si no tengo testamentos y no tengo ningún vehículo que haya planificado o que haya yo podido tomar una decisión sobre qué hacer con eso, pues definitivamente va a ir un proceso de sucesión intestada en Panamá. El proceso de sucesión puede tomar años. Esto es muy importante porque pues, el tiempo es vital, especialmente en esta sociedad de inmediatez en la que vivimos ahorita mismo. No hay una privacidad, se tienen que hacer publicaciones en periódicos de circulación nacional, en donde pues se va a ver que yo tengo un patrimonio y que tenía un patrimonio, es parte de un proceso de sucesión. No hay una libertad de disposición, es decir, el patrimonio se va a repartir como lo indica el juez, y el juez lo hace conforme a las leyes que están en nuestro Código Civil. O sea que no podría yo beneficiar a nadie de una manera especial, no podría yo dejar legados, que sería dejar un bien en particular a una persona que pues quiero que le llegue ese bien directamente. Obviamente hay altos costos en el camino y en todo el proceso, incluyendo para las acciones de la Sociedad de Panamá. O sea que no es que porque tengo la sociedad ya eso está cubierto. Desafortunadamente con esa Sociedad de Panamá, las acciones están a título personal y por ende esas acciones entran dentro de este proceso sucesorio como masa hereditaria. De igual forma en BVI ocurre lo mismo que en Panamá. En BVI no podemos transferir esas acciones a otra sociedad o a otra persona o a nadie si no existe algún mandato por medio de la corte de BVI, que es la que va a definir
quiénes van a ser los herederos. Independientemente de que, por ejemplo, yo tenga un proceso en Colombia y yo haya seguido todo el proceso y ya yo en Colombia haya declarado herederos, ese documento yo tendría que validarlo en BVI, por ejemplo, o tendría que abrir un proceso en BVI si es que hubo un testamento en donde se dejó particularmente que las acciones de esta sociedad de BVI quedan para tal persona. Entonces hay varios tipos de procesos en BVI, que eso también es nos da para otro webinar completo, en donde podemos analizar cuáles son los casos que se dan en BVI, y lo cierto es que no se puede transferir la propiedad en tanto no se haya realizado el proceso correspondiente. El proceso también es demorado, sin embargo, no es tanto como sería en otros países, puede tomar varios meses. Y lo más importante es qué pasa con mis activos mientras yo estoy en este proceso. Pues están básicamente congelados. O sea, si yo tengo, por ejemplo, uno de mis inmuebles o un terreno y me sale una oportunidad buenísima de hacer una venta, me van a comprar eso a un valor pues altísimo, desafortunadamente, hasta que yo no termine el proceso, que como menciono, puedo demorar años, yo no puedo hacer uso de ese activo. Yo no puedo venderlo. Entonces, es un poco engorroso, no solo es engorroso, es demorado, es costoso, y la verdad es que tampoco me permite definir a quienes yo quiero beneficiar con mi patrimonio. Porque, por ejemplo, si yo quisiese que llegase a mis nietos o guardar una parte para ellos, o de pronto, qué sé yo, todos mis hijos viven en el extranjero y solo una vive en Panamá, y yo quisiera que esa una se quede con la casa de la playa, desafortunadamente no va a pasar porque no tuve esa posibilidad de hacer legados, no tuve esa posibilidad de definir quién recibía qué. Entonces esto es muy importante en esas situaciones. Entonces un escenario organizado, para que vean, es sumamente sencillo. Incluimos una línea en donde tenemos la fundación de interés privado y tenemos el Vista Trust para la sociedad de BVI. Y solamente incluyendo estos dos vehículos, mi panorama cambia totalmente. Totalmente. O sea, ya con esto me evito el tema de tener que ir a hacer ambos juicios de sucesión, o sea, que ya no tendría que hacer eso. Y podríamos hacer un proceso mucho más rápido, mucho más inmediato, una acción casi que instantánea, bueno, instantánea, tanto como instantánea, y obviamente hay papeleo de por medio, pero es mucho más expedito. Los activos van a pasar directamente a quien se haya establecido, ya sea en el reglamento de la fundación, en el caso de las fundaciones, o ya sea a los beneficiarios que se hayan establecido en el Deed of Trust, en el caso del Vista Trust. Lo cierto es que hay flexibilidad para disponer de estos activos, para disponer de las acciones, para ver a quiénes se les da. Puedo establecer porcentajes, puedo establecer condiciones, puedo establecer plazos, si de pronto no quiero que se reparta de una vez, sino que quiero que pase algún tiempo. Podría disponer, si hay menores de edad o personas con discapacidad, también podría disponer de algunas condiciones particulares para ellos. Entonces, esto se puede lograr a través de estos vehículos. Solo fueron dos, era el mismo escenario, solamente habían dos vehículos en el medio, y cómo nos van a ahorrar una serie de inconvenientes y dolores de cabeza en el camino. Entonces, como podemos ver, en realidad no es que hay que hacer algo tan complicado para resolver temas que pueden ser bastante sencillos y que nos pueden ahorrar a nosotros y a nuestra familia un dolor de cabeza. De pronto nosotros ya no estamos y decimos, no, ya yo no voy a estar, pero igual, qué tristeza a veces que el patrimonio que uno ha cultivado durante toda una vida se vea mermado, por ejemplo, con un impuesto del 40% a la herencia. Entonces, por eso es que debemos pensar en este tipo de planificaciones, este tipo de herramientas que nos pueden ayudar. ¿Qué vehículos o herramientas se utilizan para planificar? Son muchos. Yo voy a citar acá los más comunes, las sociedades, pues obviamente vitales para toda planificación. Fundaciones de interés privado, no solo las de interés privado de Panamá, podríamos utilizar fundaciones de otras jurisdicciones. Curazao tiene fundaciones, Seychelles tiene fundaciones, Belice tiene fundaciones. Hay muchas otras opciones que podríamos utilizar. Trust o fideicomisos, testamentos también son una alternativa, donaciones en vida, cuando haya bienes que quisiéramos donar y dejar ya preestablecidos. Protocolos familiares, los protocolos familiares son particularmente muy, muy positivos en casos donde hay negocios familiares, cuando queremos que el negocio ya esté preparado para recibir las siguientes generaciones y esto se haga de forma organizada, que hay un acuerdo entre la familia de cómo se va a manejar el negocio, la actividad, la misma familia como tal, la misma dinámica familiar, son muy buenos. Los acuerdos de accionista, los tipos de acciones en sociedades, fondos de inversión, seguros y acuerdos prematrimoniales. Fuera de estos, hay algunos otros que se pueden utilizar, sin embargo,
estos serían como los más comunes y no significa que los vamos a usar todos a la vez. No nos tenemos que asustar que esto me va a costar carísimo, mira todo lo que tengo que hacer. No. Cada familia, dependiendo de lo que se necesite para ella, se va a definir qué se puede utilizar y puede que con uno estemos completos, puede que necesitemos 2 o 3. Ahí vamos a ver la complejidad dependiendo de los activos, la familia, los elementos que mencionábamos anteriormente. Aribel, te voy a volver a interrumpir un momentito para una segunda encuesta que tenemos muy interesante para nuestros participantes. Vamos a lanzar una segunda encuesta para que puedan ver lo que vamos a preguntar, que es cuál es la preocupación principal de sucesión para usted. Entre las posibles respuestas tenemos temas fiscales, continuidad del negocio, evitar disputas familiares, asegurar el patrimonio para futuras generaciones y distribuciones voluntarias. Así es que, herencia forzosa, así es que por favor participen y coméntenos cuál es la preocupación principal para usted a la hora de sucesión. Vamos a dar unos momentos para que puedan votar. Wow, ok, miren, asegurar el patrimonio para las futuras generaciones es la preocupación principal de la mayoría, un 44%, seguido de evitar disputas familiares. Evidentemente la familia y las generaciones sigue siendo lo más importante para cada uno de nosotros. Así es. Preciso por eso es que comentaba que se tiende a confundir el concepto de planificación patrimonial con planificación hereditaria, porque como la gran mayoría de nosotros, pues lo primero es la familia, siempre estamos velando es por ese lado de la planificación, entonces por eso es que resulta más atractivo el tema por el tema sucesorio. Así que pues totalmente claro. Entonces como les comentaba aquí, nada más para cerrar con esta diapositiva, básicamente es elegir los que nos vayan funcionando dependiendo de lo que vayamos necesitando. Como les comentaba, hay más opciones, de pronto menos usadas, menos conocidas. Se me ocurre, por ejemplo, voluntades médicas, que son estas que nosotros definimos, que queremos que se haga en un momento en el que tengamos una enfermedad terminal, un tema grave de que haya que desconectar o alguna decisión difícil relacionada con temas médicos. Entonces, por ejemplo, esa es una opción que no he colocado aquí porque es menos común, pero también existe. Entonces, es mirar qué hay dentro del el mapa de la familia y tomar decisiones de qué nos puede funcionar y qué no, y cómo acomodarlo. Igual una planificación no está escrita en piedra, se pueden hacer modificaciones si hemos dejado suficiente flexibilidad para que se hagan más adelante. Veamos. ¿Por qué necesito proteger mis activos y planificar la sucesión de mi patrimonio? Lo cierto es que los beneficios que esto me da son muchos. Yo diría que lo más importante, que es lo que vemos en el centro, es la paz mental. La tranquilidad de que el día que yo no esté, mi familia pues va a contar con los recursos, que lo que yo he trabajado durante mi vida llegue a ellos, que no se pierda, que no quede en manos de autoridades tributarias, que no quede en manos de gente que no tiene que estar ahí. ¿Qué logramos con esto? Logramos evitar conflictos entre nuestros herederos, que como nos comentaban en la encuesta, parece que es algo importante y en efecto lo es. No sabemos, pues al final, mientras nosotros estamos, pues, puede que todo esté bien, pero luego pues, no sabemos. Prepararnos para nuestra jubilación, establecer la seguridad y la educación de nuestros hijos o de nuestros nietos, porque pues, hay muchos casos en que se prevén sumas de dinero para prever por los nietos. Disponer de mis bienes, poder tener esa flexibilidad de poder decir este porcentaje toca para este hijo, este para este, o todos por igual, o vamos a condicionarlo a que lleguen a cierta edad. Entonces ese poder de disposición también es muy importante, nos da mayor tranquilidad. Integrar a nuestros descendientes en el negocio familiar, esa base generacional en una empresa, un negocio familiar, es muy importante y hacerlo de manera organizada puede ahorrar entre ellos mismos inconvenientes en el futuro. Estar preparados para eventos inesperados, por supuesto, organizar y agilizar la sucesión del patrimonio,
Claro, porque al no tener que pasar por juicios de sucesión, no tener que pasar por jueces, por cortes, por procesos engorrosos, pues estamos brindando un gran beneficio a la familia. Evitar procesos legales innecesarios y tediosos. Evitar costos de traspaso de activos innecesarios que mermen el valor del patrimonio. Por supuesto que si no hemos planificado y todo se hace de manera desordenada, podemos mermar en el patrimonio, se puede disminuir o podemos causarle inclusive el detrimento a un beneficiario que por recibir de manera directa, por ejemplo, puede estar sujeto a una serie de impuestos o implicaciones legales o fiscales en su país que hubiéramos podido evitar tomando en cuenta todos estos detalles que hemos conversado hoy. Entonces, hasta aquí llega mi presentación de la tarde de hoy. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat, en el Q&A, y con mucho gusto al final las vamos a estar atendiendo. Ahora sigue mi compañera Maite Díaz, que va a estar conversándoles un poquito sobre OMC. Muchas gracias, Aribel. Y buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y que tengan, estén llenos de salud, que es lo más importante hoy por hoy, que nos está preocupando a todos. Así es que cuídense mucho. Y bueno, ya vieron, después de toda la explicación de Aribel, lo importante que es planificar la protección de su patrimonio y lo simple o complejo que puede llegar a ser este proceso dependiendo del caso y la familia, y todos los elementos además que debemos tomar en cuenta a la hora de planificar un patrimonio. Así es que como además de proteger un patrimonio, también se busca preservarlo, administrarlo, hacerlo crecer y prepararlo para la sucesión de sus herederos. OMC Group puede asistirles en todo este proceso y llevarlos de la mano en cada paso. Yo quisiera conversarles brevemente de nuestro grupo, aunque muchos de ustedes ya nos conocen, me gustaría recordar algunas de nuestras ventajas competitivas. Así es que les comento, pues OMC Group es una empresa internacional con presencia global. Somos líderes en la industria de servicios corporativos con más de 65 años de experiencia y como dijo Karina, de hecho este año estamos cumpliendo nuestro 65 aniversario de la fundación. Tenemos oficinas físicas en Dubái, Hong Kong, Ginebra, Uruguay y por supuesto nuestra sede principal ubicada en Panamá. Y de esta forma pues podemos a través de todas estas oficinas llegarle a nuestros clientes y lograr una atención personalizada dentro de su zona horaria. Otro punto importante es que tenemos la capacidad de trabajar de la mano con sus clientes para ayudarles a proteger sus activos y así poder encontrar las soluciones que ellos necesiten para una planificación patrimonial de una manera efectiva. Siguiente. Bien, quiero recordarles algo muy importante. Todas las decisiones que tomen hoy definirán el futuro de sus próximas generaciones. Y es por eso que OMC Group ha creado la división de Private Client. ¿Cuál es la misión de Private Client? Pues precisamente ayudar a nuestros clientes y a sus familias a organizarse, a estructurar su patrimonio mediante el asesoramiento sobre la protección de sus bienes y la planificación de los mismos. ¿Cómo lo logramos? Nosotros les podemos brindar soluciones que ayuden a nuestros clientes a resolver el desafío que es traspasar el patrimonio de una generación a otra con una total transparencia y confidencialidad y que esa sucesión se haga de manera exitosa. Trabajamos de la mano también con sus asesores y sus family office. Y así de esta manera brindamos servicios personalizados que le van a permitir a las familias administrar su patrimonio de una manera efectiva y eficiente en un solo lugar. Perfecto, Maite, te voy a interrumpir acá para que hagamos un poll, una encuesta. Vamos a ver si acá nos sale. Perfecto. ¿Conoce usted la figura de un family office? ¿Sí o no?
esperar unos segundos a ver las respuestas. Perfecto, vamos a mirar. No, me sorprende. No, bueno, es un concepto bastante nuevo realmente. Es un concepto que se ha venido desarrollando los últimos Así es. 20 años máximo. Así que pues es entendible que el 61% de las personas no conozcamos qué es un family office. Así es. Bueno, yo aprovecho la encuesta para comentarles un poquito. En este slide casualmente yo quiero condensarles y resumirles lo que es un family office y lo que compone un family office para aquellos que no lo conocen, que no conocen el concepto. Y el concepto de un family office realmente nació de la idea de crear una oficina, y valga la redundancia, dedicada exclusivamente a administrar el patrimonio de un grupo familiar, que tradicionalmente tiene múltiples activos como cuentas de inversión, cuentas bancarias, planes de pensión, bienes inmuebles, negocios, gente que tiene muchísimos diversos negocios, e inclusive los pasivos, impuestos y otros temas como esos. También son usualmente los encargados, los family office, de los planes de sucesión entre generaciones y de los protocolos familiares. Hoy por hoy les comento pues que existe el concepto además de multifamily office, que son los gestores encargados de proveer los servicios a los grupos familiares. Este slide es muy interesante, es una estadística real. El 34% de las empresas familiares no tienen un plan de sucesión formal y muy pocas llegan a la tercera generación. Como pueden ver en el gráfico, a la primera generación, quien normalmente hace el mayor esfuerzo es la primera generación, y la segunda generación ya baja un poco la velocidad, pero logra mantener la empresa. Y generalmente cuando esta llega a manos de la tercera generación, la empresa termina vendiéndose o disolviéndose. Así es que esto pues es un desafío y es además una oportunidad que tenemos pues de complementar todo esto. Siguiente. Entonces, en esta diapositiva, pues quiero hablarles un poquito como pueden observar aquí, en OMC Group podemos ofrecerles una amplia gama de productos y servicios. Estos servicios, casualmente, como comentaba Aribel en su presentación, son los que les ayudarán a planificar, a la planificación patrimonial y sucesoria. Entonces, nosotros incorporamos y administramos compañías en más de 40 jurisdicciones y tenemos licencias propias en Panamá, Bahamas, Belice, BVI, Anguila, Hong Kong, Seychelles y Nevis, entre otras. Además de compañías, incorporamos fundaciones de interés privado, que es uno de los vehículos que comentó Aribel y que es uno de los utilizados para la planificación, que por sus características permite la protección del patrimonio. Otro vehículo utilizado muy comúnmente en la planificación patrimonial son los fideicomisos o trusts, y a través de nuestro equipo fiduciario, OMC Group registra y administra fideicomisos en Panamá, BVI, Nueva Zelanda, Costa Rica, Nevis y Estados Unidos. También los apoyamos en la confección del protocolo familiar y gobierno corporativo, que son estructuras claves en una planificación de sucesión, de un plan de sucesión. Nosotros entendemos que todo esto conlleva una administración y esta debe ser efectiva si queremos alcanzar nuestros objetivos. Por eso contamos con todas las herramientas para apoyarlos en ese manejo de sus compañías y de su patrimonio, incluyendo servicios contables,
aperturas de cuentas bancarias, servicios administrativos y migratorios, servicios de cumplimiento y registros de marcas, registro de naves y yates, asesoría de bienes raíces para aquellos que deseen invertir en Panamá, entre otras cosas. Y además una parte importante de la planificación patrimonial son los activos financieros, ¿cierto? Bueno, yo aquí quisiera mencionarles también que les ayudamos a gestionar sus patrimonios a través de servicios como administración y asesoría de portafolios de inversión, y también a través del análisis y consolidación de activos en un solo estado de cuenta, o lo que muchos conocen también como balance familiar. Así es que, ¿cómo logramos esto? Bueno, en el siguiente slide les comento. OMC Group, a través de su empresa relacionada Garantis Asset Management, cuenta con licencia de asesoría de portafolios de inversión. Y a través de nuestra asesora y con el respaldo de un grupo de 65 años de trayectoria, usted podría, y nuestros clientes y sus clientes podrían tener acceso a custodios y bancos de inversión de primera línea a nivel global. Y además de un equipo de profesionales con amplia experiencia y tarifas competitivas. Contamos con la ventaja de poder ofrecer a nuestros clientes cuentas segregadas. Esto les proporciona a los clientes una independencia, una seguridad y tranquilidad de que sus activos no están combinados con los de otros clientes, sino que están cada uno individual en sus respectivas cuentas. Y por supuesto, uno de los puntos principales, que es el asesoramiento a su medida y la diversificación del portafolio para lograr objetividad, que es clave para la administración de una cuenta de inversión. Y por último, y no menos importante, usted puede escoger entre jurisdicciones como Panamá, Suiza y Estados Unidos. Ahora, con esto yo termino mi parte de presentación y quisiera pasarle la palabra a nuestro panelista invitado, José Omar Rodríguez. José Omar es uno de nuestros aliados estratégicos en asesoría de inversión, como comentó Karina anteriormente. Bienvenido, José, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Maite. Y gracias al equipo de OMC por invitarme a este panelista en esta webinar. En sí, yo durante mi segmento quería tomar dos secciones. La primera es la pregunta que todos nuestros clientes nos preguntan. Y es en sí, ¿qué va a pasar con el mercado? ¿Dónde va el mercado en los próximos 12 meses? La realidad es de que eso es imposible de definir, ¿no? Nadie sabe el futuro. Lo que sí hay que tener es una idea de cuáles son los factores que están impactando más el movimiento del mercado en este momento. Hoy por hoy, estimamos de que hay dos temas de importancia. Uno es la reapertura de las economías. Como saben, después de la pandemia, los gobiernos impusieron unas cuarentenas estrictas, forzaron a las empresas a cerrar, a los restaurantes. Eso tuvo un impacto muy, muy fuerte en la economía, en el crecimiento económico. Ahora empieza la fase de la reapertura de las economías y el mercado se va a fijar mucho en sí, bueno, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a reabrir estas economías? Estiman de que debe de haber un aumento en el número de infecciones, sin duda ninguna, ¿no? En sí, lo que van a mirar es en sí qué tan fuerte es esa infección, ese aumento de infecciones, y cuál va a ser la reacción del gobierno para contrarrestarla. En sí, lo que el mercado no quiere es de que un aumento de infecciones sea seguido con una nueva cuarentena nacional. En sí, más que nada quieren que se atiendan por regiones. Por ejemplo, si es una ciudad en particular la que está teniendo un problema, que simplemente esas restricciones se le apliquen a esa ciudad y que el resto de la economía continúe recuperándose y funcionando de nuevo, ¿no?
El segundo tema en ese es el desarrollo de la vacuna. En este momento hay más o menos más de 180 vacunas en desarrollo, en estudios, de las cuales hay aproximadamente 10 que ya están en la fase 3. Se estima de que en los próximos meses tengamos ya aprobadas algunas de estas vacunas, y el mercado está pendiente de que el desempeño o la efectividad sea lo suficiente como para contrarrestar la pandemia. Sí, no estamos esperando un 100% de efectividad, pero si tenemos un 50% de efectividad es suficiente para poder disminuir las infecciones y poder lidiar más fácilmente con este virus. El segundo punto importante para el mercado en este momento, año de elecciones, son los resultados de las elecciones de ahora de noviembre. En sí, el mercado estima de que, bueno, si llegase a haber una victoria de Biden, debemos de ver un aumento en las tasas de impuestos que se le aplican a las corporaciones. Durante la administración de Trump, los impuestos que se le cobraban a las empresas se redujo del 35% al 21%, y eso causó un impacto muy positivo en las ganancias de estas compañías, como se debe esperar. Biden está proponiendo en sí aumentar esa tasa de impuestos del 21%, donde está actualmente, a un 28%. Eso debería tener un impacto negativo en las ganancias de las compañías. Adicionalmente a eso, están proponiendo un aumento en las tasas que pagan las personas de mayores ingresos. Por ejemplo, en este momento, una persona, la tasa de impuestos más alta en Estados Unidos es el 37%. Ahora, esa persona que está pagando una tasa del 37% marginal, en sí, si llegase a tener una ganancia de capital y la realiza en lo que se considera una ganancia de capital a largo plazo, algo que se obtuvo y se mantuvo por más de 12 meses. Al realizar esa ganancia, actualmente la tasa de impuestos que se le aplica es del 20%. Biden está proponiendo de que a personas que ganan más de $1 millón, la tasa de impuestos que se le aplique a eso sea del 40%, más o menos, 37%. O sea que, de nuevo, eso es un impacto bastante fuerte para ese tipo de personas. En la parte positiva es una victoria de Biden. Deberíamos de ver una disminución en la retórica con los aranceles y las políticas externas de Estados Unidos. En sí, Biden está proponiendo y continuándose más a aliviar un poco las relaciones que hay con Europa y con Canadá, traer a esos dos países y a ese continente como un aliado para, de esa manera, entre la coalición, tratar de negociar mejores términos con China. Entonces, esa reducción de la retórica con China, pues debería ser bienvenida por los mercados, ya que ha impactado en sí el crecimiento económico durante estos meses que hemos tenido estas relaciones y estas negociaciones. Una victoria de Trump, en sí, la tensión con China continuaría, el uso de aranceles como herramienta de negociación continuaría, lo cual sería negativo, de nuevo continuaría esa parte negativa, pero del otro lado continuaríamos disfrutando en sí un ambiente de impuestos muy, muy atractivo y una continua desregulación que se utilizaría para fomentar las ganancias de las compañías, sobre todo en el sector financiero, en el sector de energía, ¿no? En sí, la siguiente pantalla, por favor. El otro tema que es importante, pienso yo más importante todavía, es el tema de los impuestos, ¿no? En sí, toda esta sección ahora es importante reconocer de que cada persona es diferente y todo esto tiene que verificarse y ver con su contador cómo se le aplicaría en su caso en particular. Pero es importante reconocer o saber un poco sobre la generalidad de los impuestos que se le aplican a las personas tener intereses. Todos esos intereses son libres de impuestos. No tiene que pagar absolutamente nada de impuestos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si tuvieran ganancias de capital a largo plazo, de nuevo,
compramos una acción y la vendemos después de 12 meses, realizamos una ganancia de capital. Esa ganancia de capital realizada no está sujeta a ningún impuesto, ¿verdad? Ahora, las personas no residentes, si reciben dividendos de acciones o de fondos de inversión registrados dentro de Estados Unidos, esos dividendos sí están sujetos a una retención automática de hasta el 30%. Y esa retención se hace a nivel del custodio, o sea, es automática. Adicionalmente, si el cliente, por ejemplo, compró una acción y la vendió después, a lo mejor antes de que pasasen los 12 meses, y crean sí una ganancia de capital a corto plazo, esa ganancia de capital a corto plazo está sujeto a un impuesto de hasta el 30%. Ahora, hay una diferencia, ese impuesto no se retiene en el nivel del custodio, sino que el cliente debería hacer una declaración de renta para declarar esas ganancias y pagar el impuesto acorde, ¿no? La siguiente pantalla, por favor. Entonces, como pueden ver, en sí el panorama de impuestos para la persona que no reside en Estados Unidos, mientras está en vida, es muy atractiva. Nosotros aquí residentes Ok, parece que hemos perdido a José, temas de tecnología, así que vamos a darle un par de minutos para ver si logramos que se reconecte. Y bueno, en el interín vamos a contestar un par de las preguntas que nos han llegado para aprovechar un poquito el tiempo, ya que tenemos un montón de preguntas y no sé si nos va a alcanzar el tiempo para contestarlas todas. Aribel, creo que esta es para ti. Tengo beneficiarios americanos. ¿Qué opciones existen para ellos? Claro, los beneficiarios americanos siempre son un tema que nos hacen las preguntas porque pues yo creo que Sí. familias, alguien ha ido y se ha quedado, se ha casado, estudió, lo que sea y tiene la residencia. Lo cierto es que sí hay varias opciones para planificar con beneficiarios americanos. Dentro de las más usadas están, por supuesto, los trusts, que es el vehículo que ellos pues, principalmente reconocen y promueven para esto. Particularmente se utiliza mucho la figura del Foreign Grantor Trust, en donde el que realiza el trust, el grantor, el settlor, es un no residente de Estados Unidos y los beneficiarios entonces sí serían residentes. Este tipo de trust se utiliza muchísimo y de unos años para acá ha tomado pues mayor auge. Yo pienso que si alguno de ustedes tiene interés o quiere conocer más información sobre este tipo particular de trust, con muchísimo gusto nos dejan saber y nosotros los contactamos con más información. Excelente, excelente. Aquí hay otra interesante. Preguntan, si tengo doble nacionalidad, ¿es necesario contar con asesores en ambos países? Idealmente sí porque pues sí hay leyes de ambos países que van a estar involucradas, especialmente si se es residente fiscal en ambos países, es decir, si pago impuestos en ambos países. Si por alguna razón de pronto soy nacional, nunca he vivido en un país, que esto pasa mucho, nunca he vivido allá, no tengo ningún activo, no hay ningún bien, puede ser que nada más requiramos como una consulta breve con un abogado local que nos confirme que en efecto no hay ningún inconveniente y ya con eso podemos avanzar con la del lugar donde se es residente. Pero lo ideal es curarse en salud y verificar que no haya nada que nos vaya a impactar negativamente y que el día de mañana tengamos un dolor de cabeza. Perfecto, gracias Aribel. Veo que ya está José nuevamente con nosotros, así que adelante José.
Gracias, perdonen porque es que estoy en el golfo de una tormenta de 2 huracanes. Es como si el 2020 no fuera lo suficientemente difícil, ¿no? Exacto. Entonces, continúo así, estaba comentando sobre lo fuerte que son los impuestos de sucesión para personas que no residen en Estados Unidos, ¿no? Mientras que nosotros los que residimos aquí hemos pagado impuestos toda la vida, el gobierno al final nos permite pasar montos mucho mayores a nuestros beneficiarios que lo que puede pasar una persona que no reside en Estados Unidos. Entonces, el impuesto de sucesión, la forma que se calcula es donde Estados Unidos, el gobierno va a tomar todos los activos que tiene la persona dentro de Estados Unidos. De la suma de todos esos activos, van a restar los activos que estén exentos de impuestos, que son cuentas bancarias, tanto chequeras, money markets, certificados de depósito, fondos de inversión registrados offshore, ¿verdad? Acciones de compañías que se cotizan en mercados extranjeros, o sea, no pueden ser acciones domésticas, sino acciones que se cotizan en Londres, en Alemania, en diferentes sitios, y los bonos. Lo que quedaría entonces son aquella propiedad que está sujeta a impuestos, que sería todo, son bienes raíces, las acciones de compañías que se cotizan en la bolsa de Estados Unidos, los fondos de inversión registrados dentro de Estados Unidos y todo el resto de la propiedad tangible, ya bien sea automóviles, arte, joyas, todo ese tipo de cosas. A ese monto que queda, lo único que le restan son $60,000, que es la deducción automática que le permiten a los no residentes. Entonces, el resto del patrimonio está sujeto a un impuesto que puede llegar hasta el 40%. Entonces, como pueden ver, es un impuesto extremadamente fuerte, más importante que diría el preocuparse con qué va a ser el mercado en los próximos 12 meses, es en sí cómo me protejo de que el gobierno de Estados Unidos no me imponga un impuesto a mi familia y se lleve el 40% de mi patrimonio que tengo allí. Siguiente pantalla, por favor. Entonces, curiosamente, y de nuevo en la encuesta lo vimos, la mayoría de las personas no se han preparado, no han planificado para el suceso o la sucesión de su patrimonio. Todo ese impuesto de sucesión tan fuerte es muy fácil de evitarlo. En sí, simplemente con establecer una compañía registrada fuera de Estados Unidos, una compañía offshore, donde el grupo de OMC son excelentes en ese tema, en sí, eso automáticamente elimina el impuesto de sucesión, simplemente porque la compañía nunca fallece. Entonces, este impuesto nunca se activa, ¿no? Aparte de eso, hay otros beneficios, que son el aumento de la privacidad, ¿verdad? Y el resguardo del litigio. Aquí en Estados Unidos tiende a ser una sociedad litigia que todo el mundo está buscando cómo ponerle un pleito al otro. Este tipo de sociedades pues elimina, o no elimina, pero reduce la posibilidad de un fuerte litigio. En sí, como pueden ver, es extremadamente importante para clientes extranjeros que tienen activos en Estados Unidos que se rodeen de personas que saben en sí cómo funcionan las leyes, cómo se pueden planificar para eliminar esos impuestos. Y es extremadamente importante que los grupos con quienes ellos viven y el asesoramiento que ellos reciban sean con personas de muy alto profesionalismo y que estén muy empapados del tema. Con eso yo termino mi segmento y le paso la palabra a Karina. Muchísimas gracias, José. Tenemos un montón de preguntas. Hay una pregunta en particular que hizo alguien anónimamente y por algún motivo no la puedo encontrar, así que voy a pedirle a esa persona que por favor nos mande su contacto para poderle enviar las respuestas a su pregunta. Es una pregunta muy interesante que tiene que ver con FATCA y CRS. Así que, bueno, tenemos varias preguntas aquí. Aquí hay una muy interesante. José, empecemos por esta. Si tengo una propiedad en Estados Unidos a nombre de una LLC, ¿este inmueble estaría sujeto al impuesto de sucesión? Esta la preguntaron varias veces.
En sí, es una excelente pregunta porque piensan que no es así. En realidad, dependiendo de para qué se tenga el inmueble, ¿verdad? Hay gente que lo tiene como una LLC porque tiene una propiedad en Estados Unidos, la cual lo utilizan como inversión para alquilar, y en sí, por ley, tiene que declarar impuestos aquí en Estados Unidos. Entonces, normalmente, es una LLC, y esa LLC anualmente tiene que contratar un contador para que le haga la declaración de impuestos todos los años. En sí, tristemente, si no planifican bien y la LLC está a nombre de ellos, están sujetos al impuesto de sucesión, porque simplemente lo que tienen ahora son acciones de una compañía, una LLC dentro de Estados Unidos. O sea que no han evitado el impuesto de sucesión. Muy importante ese punto. Gracias, José. Aribel, creo que esta sería para ti. Y esta también ha salido varias veces. Si tengo acciones de sociedades de BVI con joint tenants with rights of survivorship, ¿tengo cubierto mi tema sucesorio? Esta pregunta me da mucha risa, me la hacen todo el tiempo. En verdad, lo cierto es que el Joint Tenants with Rights of Survivorship cubre un pedazo de lo que yo podría decir que es sucesión. La realidad es que no cumple el propósito completo de lo que es sucesión. ¿Por qué? Cuando yo tengo un Joint Tenants with Rights of Survivorship, yo pongo 2, 3 personas, no sé cuántas quiera poner, y todas son dueñas de la acción por igual. O sea, que esto no significa que es que somos al 50% porque yo tengo un joint tenants y estoy yo con mi esposo. No, somos ambos a la vez, al 100%. ¿Qué significa esto? Que para toda la toma de decisiones, para todo lo que yo necesite, yo voy a necesitar a ambos accionistas. Eso por un lado. Y eso es si tenemos 2. He visto hasta de 5 personas metidas en un joint tenants. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que el joint tenants lo que hace es que si te falta uno, el que sigue se convierte en el 100%. Y el que sigue se queda en el 100%. Y así, o sea, el que quede de último se queda con el 100% de las acciones. Y a ese último igual hay que hacerle un juicio de sucesión. A ese último que le hacemos juicio de sucesión, recordemos que hay muchos casos en donde realmente no sabemos si queremos que llegue a los herederos de esa persona. Por ejemplo, y este es un ejemplo pues muy inventado, pero es muy real. Si, por ejemplo, yo estoy casada con alguien y este es mi segundo matrimonio, esta persona tiene un hijo en el primer matrimonio, pero esta sociedad la creamos nosotros y pusimos nuestros ahorros y ahí está todo nuestro tema juntos. Y nosotros tenemos 2 hijos. Pues resulta que si yo no estoy y estas acciones van al proceso de herencia de sucesión que se requiere, porque pues el último de sobrevivir fue mi esposo, no se va a repartir solamente entre mis 2 hijos, sino que van también los hijos que él tenía en su matrimonio anterior, por ejemplo. Entonces, no es el método idóneo para manejar sucesiones. Lo he usado, por ejemplo, para temas temporales. Cuando, por ejemplo, estamos definiendo qué vehículo vamos a usar y ya la sociedad está hecha porque queríamos abrir la cuenta o porque estábamos comprando el inmueble. Entonces, en ese periodo de transición podemos utilizar el joint tenants porque pues ahí medio que estamos ahí caminando cojos con la planificación, pero tenemos algo. Y ya luego, una vez que se tiene el vehículo idóneo, entonces se hace un cambio. Lo cierto es que no es puramente un vehículo o una herramienta de planificación hereditaria. Sí, no es lo ideal. Gracias. Sabes que aquí hay otra pregunta sobre los diferentes tipos de estructuras y las alternativas en realidad. Esta pregunta también es una que ha salido varias veces. ¿Cuáles son las principales diferencias entre manejarse con una fundación o con un testamento para propósitos de la planificación patrimonial? Ok. La fundación y el testamento son dos formas totalmente diferentes de planificar. Lo primero que hay que dejar claro, y lo digo porque muchas personas no estamos conscientes, es que cuando se tiene un testamento no significa que yo automáticamente le voy a dar los activos a mis herederos. Significa que yo decidí cómo yo quiero que cómo eso llegue a mis herederos. Sin embargo, el proceso de testamento, una vez se tiene un testamento y fallece la persona, va a un proceso de sucesión, a un juicio de sucesión, solo que no es intestada, es testada. Es un poco más rápido, me da flexibilidad de disposición y tiene algunas otras ventajas que no tiene no tener un testamento, por ejemplo. Sin embargo, esa transición o esa distribución que se hace a mis beneficiarios, a mis herederos, no es inmediata porque igual tengo que pasar por un proceso.
Igual funcionaría, por ejemplo, en BVI, porque esto no es solo para Panamá, en BVI también, si tengo un testamento en BVI, tendría que ir a un proceso para entonces que se haga el nombramiento formal de quienes quedan como herederos en base al testamento. En cambio, cuando se tiene una fundación, tenemos que entender que esto ya es un vehículo, una persona jurídica como tal, un patrimonio separado que creamos, y a través de este patrimonio separado nosotros hacemos entrega de esos bienes a los beneficiarios de manera directa, una vez se cumplan las condiciones que están en el reglamento. Entonces, son dos formas diferentes de hacer llegar a los herederos los activos. Si quieren, pues con mucho gusto las personas que hicieron las preguntas podemos tener conversaciones para explicarles ya más en detalle cómo funciona uno versus el otro. Lo cierto es que son muy distintos uno de otro, sin embargo, ambos pueden funcionar perfectamente bien para hacer llegar el patrimonio a los herederos. Creo que respondí. Definitivamente. Gracias, Aribel. Bueno, creo que nos hemos pasado ya más de 10 minutos. Quiero agradecerle a todos nuestros participantes por estar con nosotros el día de hoy, a Aribel, a Maite, a José. Muchísimas gracias por las luces que nos han dado sobre este tema que es tan importante para nosotros. A todos los que tienen preguntas todavía sin contestar, por favor, háganlas al final en la encuesta. Los que no pusieron sus nombres en las preguntas, nos pueden mandar las mismas a marketing@omcgroup.com y con muchísimo gusto podemos tener una conversación telefónica para conversar un poco más sobre el tema o contestarles por correo electrónico. Nuevamente a todos muchísimas gracias por su tiempo hoy y espero que tengan un buen resto de semana.